Lucía Jiménez es hija de un pescador que fue asesinado por el Frente Polisario, cuando el Frente Polisario en los años 70 y 80 ametrallaba pesqueros canarios, fundamentalmente españoles, algunos gallegos, pero fundamentalmente canarios. Lucía desde entonces, pues claro, al verse desde niña marcada por esta situación, marcada en lo personal y tanto, ¿verdad?, ha decidido enfocar su vida en la defensa de las víctimas del terrorismo y de hecho es presidenta de la Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo y la tenemos en nuestros estudios de Canarias Radio en Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué tal, Lucía? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y gracias por la visita. A ustedes por invitarme. Marcada desde la infancia por esta situación y lo que ha sido tu devenir, ¿verdad? Sí, solo hacer una pequeña matización. Mi padre sufrió un atentado de bomba, pero no era pescador. Era trabajador, era electricista cualificado de la empresa de fosfato Fosbucra. Cierto. En tierra, cuando empezaron los ataques, los atentados terroristas desde el 74, que fueron a las tropas nómadas y a los trabajadores canarios o españoles, vamos, de la empresa Fosbucra. Disculpa por el error, disculpe por el nada. error, pero es cierto que efectivamente de lo que estamos hablando es de que lo que más han muerto son canarios, pescadores en este caso, ¿verdad? Sí. Por aquella época tremenda, ¿no?, del Polisario, como grupo terrorista, disparando a diestro y siniestro por las aguas, digamos, limítrofes, ¿no?, entre las Canarias y el Banco Pesquero Canario Sahariano, que se llamaba ya en aquella época, ¿verdad? Eran, en realidad empezaron a ametrallar cuando ya España, mi padre tuvo el atentado el 10 de enero del 76, en el 75, para hacer un poco de antecedente y recordar a los oyentes, fue los acuerdos de Madrid. Murió Franco el 20 de enero del 75 y posteriormente se hicieron los acuerdos de Madrid, donde se fijó que España, Marruecos, en aquella época también Mauritania, tenía la obligación de proteger, porque la situación se estaba complicando, de proteger a los nacionales españoles y a los europeos, porque Fosbucra tenía casi más de 25.000 trabajadores internacionales. Luego empezaron a ametrallar y a presionar. Franco se muere para que España se vaya. Y entonces la escalada del Frente Polisario aumenta en las aguas. Aquellas aguas no eran ni españolas ni marroquíes, porque eran aguas que no estaban delimitadas todavía. Esa es la propaganda y el estigma que se ha fijado durante estos 50 años para poder apropiarse del relato, en realidad. Pero empezó una terrible escalada sanguinaria, no solo de ametrallamiento, sino de secuestros que eran inducidos y luego trasladados hasta los campos de Tinduf, donde mucha gente ha ido, muchos canarios gratuitamente a viajes pagados por la causa polisaria y donde también fueron desaparecidos. Es decir, son delitos de lesa humanidad. Fue calculado esos ataques del Frente Polisario contra población civil, delitos que nunca prescriben. No son delitos de guerra, porque los civiles no iban a una guerra, no tenían armas para defenderse. Y de ahí nos venimos a este 2024 en el que estamos, esta semana que además ha sido de recordatorio del 20 aniversario de los atentados del 11M, el pasado lunes era 11 de marzo, los atentados del 11M en Madrid. Este día además se ha convertido, dado que es el atentado más brutal y más sanguinario que ha ocurrido en Europa, se ha convertido en el Día Internacional Europeo de las Víctimas del Terrorismo y Lucía Jiménez, como presidenta de Acabite, ha estado en los actos, ¿verdad? Sí, pues estuve no solo en los actos del 11M, del 20 aniversario, sino también en el Día Europeo, que por primera vez la Comisión Europea celebraba en Madrid, coincidiendo efectivamente con un día tan duro y tan especial, cuando se conmemoraba el atentado más grave que ha sufrido Europa en estos últimos años por el terrorismo yihadista. También tuve en cierta manera la gratitud de otros compañeros de acompañar, por ejemplo, en la Universidad de Alcalá de Henares a la Fundación Rodolfo Benito Samaniego, que era un estudiante que iba en los trenes de Alcalá de Henares y murió, y la universidad y su padre hicieron una fundación y celebraban también esos 20 aniversarios que lo hacen todos los años, y en especial también el documental que Netflix presentó en el Círculo de Bellas Artes. Eso unido al concierto de las víctimas que ofrecieron, que fueron donde asistieron los reyes, y sobre todo el día 11, donde se celebró lo que comentabas de ese aniversario que ha sido terrible, porque el Día Europeo de la Víctima del Terrorismo congregó a más de 120 víctimas del terrorismo de toda Europa.
atentados de Bataclan, españoles que fueron asesinados en Bataclan, antiguos compañeros que nos vemos en estos eventos de los atentados de Londres, en el 2005 en el metro de Londres, los atentados de Noruega, cuando murieron 85 personas en la isla de Lotoya, atentados como en este caso de Canarias, en Roma, en el año 75, atentados que se han quedado anclados y que no se han resuelto, y que es una petición unánime que se hizo, en este caso se lo hice yo personalmente a la comisaria Johansson, que estuvo allí cuando hubo una recesión posterior con los reyes y con las autoridades. ¿Las víctimas de ETA quedaban incluidas en esta celebración? Sí, sí, ¿Esta conmemoración? Sí, había víctimas de ETA. En este caso de la Federación Autonómica de Víctimas de Asociaciones de Víctimas del Terrorismo de España, a la que yo pertenezco. Somos 8 asociaciones que fundó Juan Domínguez, un señor que sufrió un atentado en el Corona de Aragón, en Zaragoza, un hotel, sí. Y se tiró y fue uno de los supervivientes, y después la estela siguió con Joaquín Vidal, que es el actual presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Andalucía, y englobamos a 8 comunidades autónomas, que es Cataluña, Canarias, Andalucía, Extremadura, Murcia, La Rioja, País Vasco y Castilla y León. Y entonces son la mayoría víctimas de ETA. Mis compañeros desgraciadamente son supervivientes de víctimas de ETA, como fue el caso de Joaquín Vidal, que le explotó una bomba en Sevilla, en la cárcel, y murieron un paquete bomba, no lo detectó a tiempo la cámara de seguridad del control, y fueron asesinados 4 personas y él fue superviviente porque la columna le salvó la vida. O José Vargas, el actual presidente, que fue uno de los supervivientes del atentado de Vic con su mujer. O Jerónimo López, el presidente de la Asociación de La Rioja, que era un policía que también sufrió un atentado. Lucía, ¿cuántas personas pueden estar ahora adscritas a día de hoy a la Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo, ACAVITE? Te comento, somos... gente del archipiélago. Hay que distinguir, somos 322 víctimas. Eso te lo digo con esa cifra. Hombre, lo comento, no es que quiera hacer de spoiler, pero he realizado una tesis doctoral en la Universidad Pública de Carlos III de Madrid, donde se titula Las víctimas desconocidas del terrorismo en España, el caso específico de ACAVITE y cambio de paradigma, desde ETA hasta el Frente Polisario. Lo puedes ver en abierto, está el resumen en inglés y en español, y bueno, esa tesis doctoral tiene el plus de excelencia académica porque contiene documentación desclasificada de la CIA, a la que accedí, la que doy gracias pues eso a mi compañero de vida, que me ayudó a localizar, y también porque estuve pues en fin corroborando toda esa información en Harvard unos días, y pude acceder a esa información desclasificada porque en Estados Unidos sí está desclasificada, donde aparece tanto el Frente Polisario como el MPAYA, como otros grupos como Cristo Rey, como el Grapo, como el FRAP, que eran grupos terroristas desde el año 1979, y no en España o en Europa. Y se da la paradoja, por la geoestrategia, por la geopolítica, por los intereses de cada país y cada estado, que elabora una lista según cada año le convenga a cada país, de tal forma que si ahora mismo se consulta en Europa o en España si ETA es un grupo terrorista, te saldría que no. Esa es una de las contradicciones que las víctimas en Europa estamos haciendo, una de las muchas, ¿no? Se quiere hacer una especie de barrido según a conveniencia de cada país, y eso no debiera ser. Por ejemplo, en Estados Unidos, en Canadá, se funciona de otra manera, es decir, la historia se preserva según han ocurrido los acontecimientos y no según se crea al albur de cada partido que vaya gobernando. Y esa es una de las peticiones que hacemos en la Carta Europea de Derechos, igual que pedimos ahora mismo, bueno, llevamos pidiéndolo desde hace más de 10 años, que fue la segunda ley, la 2911 de apoyo integral a las víctimas del terrorismo, y quedó muy coja. Se hizo como se pudo, y es donde también nosotros nos acogimos, porque nosotros estamos reconocidas en Canarias, lo que te comentaba, 322 víctimas. 280 son de los atentados que cometió el Frente Polisario contra trabajadores españoles, canarios en su mayoría, andaluces, vascos, gallegos. Pero se da la circunstancia que, por ejemplo, en un barco, en Seidabona, iban 14 tripulantes. De esos 14,
ninguno sobrevivió, todos fueron asesinados. ¿Y por qué sabemos eso? Salió de Las Palmas, porque lo único que se encontró fue el torso de uno de los marineros, que por cierto era de aquí, cerquita de la isleta, y aparecía en la camisa del bolsillo una entrada del Cine Cuyá, con fecha, datada la fecha que había ido, y solo apareció el torso amarrado al mástil de la bandera con el Frente Polisario. Y a partir de ahí, por ejemplo, en un barco que iban 14 personas, era un mismo atentado, evidentemente se ametrallaba, se desaparecía, es decir, delitos, aparte de asesinato, ametrallamiento en alta mar. Todo esto quedó impune, entiendo. Todo esto ha quedado impune, pero lo peor y perdido ha sido ya en las neblinas del tiempo, ¿no? No, lo peor. Ayer y hoy se celebró un debate de la nacionalidad canaria. Nosotros, hace mes y medio, Acabite ha presentado y ha registrado en el Parlamento de Canarias a todas y cada una de las fuerzas políticas, excepto Nueva Canaria, porque no defiende a las víctimas del Frente Polisario, de eso se encargan sus máximos dirigentes de banalizarnos, un proyecto de ley. Ningún partido político que nos conste ha hecho ni siquiera una mención. He oído, eso sí que me ha sorprendido y me ha escandalizado, que una diputada ha llamado terrorista no sé quién, no me acuerdo exactamente qué partido es, pero ha banalizado esa palabra. El terrorismo significa que tú quieres quebrar el Estado y la vida de una persona. Tú no puedes llamar terrorista porque quieras confundir con que hay un terrorismo de machismo o de feminismo, o porque hayas abortado o no hayas abortado, o un terrorismo del medio ambiente. No, señor. ¿Considera usted que se ha pervertido la terminología y el lenguaje? Se ha banalizado. ¿Y que eso les ofende a ustedes, a las víctimas del terrorismo? No solo ofende, sino humilla y menosprecia. Y además la ley puede caerle, no se pueden imaginar a un político que encima evidencia una falta de sensibilidad y una falta de conocimiento de la palabra ser terrorista. Ser terrorista vulnera... Yo es que no caigo ahora mismo a quién se refiere y en qué contexto. Creo recordar que en el debate de la nacionalidad. Hoy, creo que fue hoy, según me lo ha hecho saber una víctima, que lo estaban viendo, una diputada socialista que se lo recriminó, creo que a Nicasio del partido Vox o algo así, y él le replicó. Le dijo que era terrorista de derechos humanos o algo así. Entonces me sorprende precisamente que sea el PSOE cuando en la primera acción, que nos ha parecido gravísimo, que ha hecho los diputados en el inicio de esta legislatura por la vía de urgencia, es proponer una enmienda transaccional en la misma semana que nos enteramos que presentamos este borrador de 300.000 euros que lo dejó anclado el anterior presidente del Parlamento, Gustavo Mato, a iniciativa de Nueva Canaria, de darle 300.000 euros al Frente Polisario e incrementar a 1 millón de euros. Eso fue apoyado por todos los partidos políticos, excepto por uno que se abstuvo. De acuerdo. Lucía, como estos 15 minutos nos han sabido poco, yo le invito a que vuelva en otro momento, a no mucho tardar, a estos estudios de Canarias Radio, de la radio autonómica, para seguir hablando y desglosando asuntos que tienen que ver con Acabite y con la deuda jurídica, moral, incluso, vamos, fundamentalmente moral ya, porque ha pasado tanto tiempo y tantos años. De resarcimiento y reparación. Exacto, y para hablar de todo ello. Así que muchísimas gracias, Lucía Jiménez, presidenta de Acabite. Un saludo. A ustedes, muchas gracias. Gracias, hasta otro día. Son las 8 de la tarde en Canarias.